Señor bendiga en esta hora. Amén. Eh, bueno, la última vez que hicimos el live, mi hermano Gerald, contamos que antes de empezar con el mensaje, contamos de que teníamos una visita al hospital. Ah, de veras, sí. Claro, podríamos contar primero cómo nos fue en esa Mal. oportunidad. Mal no nos dejaron entrar. No, no, no fue así. No bendecir el nombre de nuestro Señor porque fue realmente maravilloso, fue un bonito trabajo. Íbamos con harto miedo en realidad a hacer ese Amén. trabajo, pero Temeroso del Señor. sí, no sabíamos con quién íbamos a encontrar en ese lugar, no sabíamos si íbamos a ser bien recibidos en el lugar y sabe usted que, bueno, fue realmente bonito lo que pasó, fue muy, muy. A ver, para mí fue de mucha bendición. Todos los trabajos que hemos hecho han sido de bendición, Amén. pero cada uno es especial de cierto modo, cada uno tiene sus cosas. Y bueno, poder llevar una palabra de aliento, poder llevar bendición a, a esas personas que estaban en ese lugar, gente enferma con cáncer, eran adultos. Para mí fue muy enriquecedor porque, bueno, pudimos llevar palabras, contar testimonio Amén. y en realidad nos damos cuenta del poder del testimonio, lo que produce en el corazón de las personas que creen y así también en las personas inconversas, las personas que no creen. Eh, bueno, y se hizo lo que Dios encomendó y al final nos sorprendieron porque pidieron oportunidades las personas que estaban enfermas y Amén. hablaron y eran hermanos en Así es. Cristo, incluso había un pastor, así que bueno, Amén. le llevamos palabra también a este siervo de Dios y él estaba contento eh, porque le pedía al Señor, decía que la noche anterior le pedía al Señor de que enviara gente para poder evangelizar. Así que bueno, contento por lo que el Señor hizo en ese día, Sí. así que bueno, esperamos volver a ir nuevamente. Amén. Y agradecer también al personal de salud de ese Sí. servicio, sí, porque nos recibieron muy bien, nos dejaron invitados de nuevo Mm, y la verdad que fue un trabajo de mucha bendición, como dice el hermano Gerard. Nos amén. sorprendimos con el Señor, Sí. nos sorprendimos Una vez más precisamente. nos sorprendió el Señor. Amén. Claro. En realidad había un poco de temor, más que nada porque, bueno, conversábamos que las personas que estaban en ese lugar era gente que estaba pasando La eh, prueba misma. Sí. claro, Estaba en la en cúspide de la pleno prueba. proceso, Mm, precisamente. Entonces, a veces es un poco complicado pararse delante de personas que están enfermas, sobre todo con esta enfermedad que es tan complicada, ¿cierto? Nosotros decimos cáncer y para mí cáncer es muerte. Sí. Claro, y hablarles bueno, de un Dios que salva, de un Dios. Esperanza. Entonces, de una esperanza precisamente, que muchas veces el médico puede decir una cosa, pero sabemos que la última palabra la tiene el Señor. Entonces, la verdad que fuimos muy bendecidos en ese lugar porque nos sorprendimos del recibimiento, de la recepción de las personas. Fue algo de verdad maravilloso. Así que toda la gloria y la honra es para el Señor, Amén. contentos por ese lado, ¿cierto? Muy contento, muy. Bueno, voy a sacar un pancito de vida yo para mi vida. Vamos para que el Señor sea hablando. Hoy traemos un mensaje. Amén. Primera de Juan 2:25. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Amén. Qué Vida hermoso. eterna. Vida. Nuestro Señor es vida. Nuestro Señor es vida. Así como ese es el Evangelio, ese es lo que nosotros llevamos, ¿cierto? Es vida, pues esos ríos de agua viva, como dice la palabra, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra hermana Jessie, Amén. Sí, sí, Dios ahí se bendiga a estaba nuestra hermana conectando. Jessie, sí, Dios desde los bendiga lagos, también que junto a su amado a su esposo. amado esposo, mi hermano Amén. Claudio. Ahí los vi pescando el otro día. Pescaron un resfriado, parece, porque no vi que sacó nada, pues, en realidad. Claro. Pero es vida eso también, por tomarse su Pescador, mi hermano tiempo Claudio es un pescador de hombre. de hombre. Amén, Sí, no es un gloria a pescador Dios. de peces, porque ayer no lo vi que estuviera Amén. pescando, así que
Comparta, mi hermano, denle me gusta ahí para que pueda llegar a más personas el día de hoy. Bueno, y Ni como un, siempre ni que un esto resfriado. sea un resfriado, dice, como siempre que sea interactivo. Traemos hoy día un mensaje que el Señor ha tocado, bueno, Amén. mi corazón especialmente. El título ahí, mi hermana Vero lo va a llevar y viviendo como peregrino. ¿Qué es lo Amén. que es peregrino, mi hermana Vero? Bueno, los peregrinos A lo mejor hay mucha gente que no sabe. es un extranjero, Yo vi literalmente una película, había una película de Ah, claro, El peregrino. precisamente. ¿Cómo es Es que se muy llama? linda esa película. El viaje, no. ¿Cómo era? Es muy linda porque demuestra el caminar del cristiano. Amén. Eso es, las dificultades, los procesos, todo lo que vive. Así que es muy linda, es con monos animados, pero Sí, es bonita. ni un resfriado dice. Ah, el hermano Claudio. Bueno, pero ahí de repente va a llegar Pececito. con su pececito para la 11. Que el Señor le bendiga porque se esfuerza ahí también. Bendiciones para todos. Bueno, Ya entonces seguimos con el tema. Entonces, ya un amén. peregrino es un extranjero. Es un extranjero, ¿Ya? precisamente. Entonces, la palabra hoy día, mi hermano, se va a encontrar en Primera de Pedro 2, Pedro del 2, ¿ya? versículo 11 en adelante vamos a leer. Primera de Pedro 2, el que tiene su Biblia la puede buscar. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta hora se titula Vivir como siervos de Dios. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bueno, hasta ahí, ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Cierto? Nos dice, bueno, primero, como decía el hermano Gerald, ¿qué es lo que eran los peregrinos? Literalmente son los extranjeros. Y yo, bueno, yo aquí quiero graficar un poco cuando somos extranjeros. Es decir, si fuéramos literalmente, tomáramos hoy día un avión y nos fuéramos, no sé, a Estados Unidos, ¿ya? O andaríamos Nosotros no hablamos inglés. como pollito. Claro. No, Entonces, pues andaríamos temerosos, claro, vamos a un andaríamos con país miedo, precisamente donde todo es nuevo, incertidumbre. distinto, ¿cierto? Y de hecho, nuestro gran problema va a ser que no nos vamos a poder comunicar, No, porque no no hablamos somos el parte idioma. no Claro, somos parte de. no somos de ahí, pues no tenemos las costumbres, no tenemos el idioma. Entonces, claro, obviamente, pasando el tiempo, quedando en un país distinto al que nacimos, nos vamos a acostumbrar a las costumbres de ahí, pues vamos a vivir, ¿cierto? Y vamos a empezar a hablar su idioma también, y vamos a empezar a Después de hacer un sus tiempo. cosas Claro. después de un tiempo, precisamente. Pero en realidad nosotros no vamos a ser de ese país, porque nosotros nacimos en Chile, entonces yo me puedo adaptar a otro país, Estados Unidos en este caso, como pusimos el ejemplo, pero yo voy a seguir siendo chilena. Mis raíces van a seguir siendo chilenas y mi país de origen va a seguir siendo independiente que yo permanezca por años allá. Como Daniel. Entonces, como Daniel. Bueno, hay varios hombres, varones de la Biblia que tuvieron que vivir en otro lugar que no era el de ellos. Por ejemplo, José en Egipto también. Daniel, era como dice el hermano Yera. Entonces, el Señor dice aquí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí el apóstol Pedro le estaba hablando a esta gente, ¿cierto? Que ellos vivían entre gentiles. ¿Por qué le dice de las buenas obras? Porque claro, la gente murmuraba de ellos como malhechores, dice la palabra, pero Pedro le dice de que ellos actúen bien. En pocas palabras le está diciendo de que tienen que predicar con hechos, más que con lo que digan, sino que con lo que hacen.
Y la verdad que en este tiempo también podríamos decir lo mismo, que sobre todo los hijos de Dios, los cristianos, los evangélicos, ¿cierto? Eh, somos observados por la sociedad, Muy observado. somos observados por el inconverso. Y, y muchas veces cuando hacemos algo mal, se nos dice, pero si es cristiano. Es lo primero, es la primera frase que viene, sí o no, a la mente de... Sí, eh, pero, pero también a veces somos observados y a veces no nos dicen lo que piensan, pero si nosotros actuamos de buena forma o actuamos, mejor dicho, distinto a lo que haría el resto, hay veces que muchas personas se dan cuenta que somos cristianos sin decirlo. Y eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso, que prediquemos con nuestros actos, con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar quizás en momentos que son difíciles, momentos que son complicados, y a veces ahí es donde está nuestra prueba de fuego, para ver si realmente sí, somos hijos de Dios, ¿no? exactamente. Saludos a nuestro hermano Alejandro también. Nosotros igual somos de Chile, de Talcahuano, mi hermano Alejandro, así que saludos, bendiciones para usted. Dios le bendiga, mi hermano Alejandro. Cuéntenos de qué ciudad nos ve, de qué ciudad nos está viendo hoy día. Nosotros somos de Talcahuano. De Talcahuano, ciudad del pescado. Eh, bueno, no olvidar que nosotros somos, como dice la palabra, los representantes del Señor. Somos embajadores, Embajadores dice la palabra. Entonces, si nos de la vamos novena región, dice los Sauces. de la Amén, novena que Dios región, bendiga a nuestro hermano que nos está viendo de ese lugar. Así que, amén. Comparta nuestro like para que podamos llegar también a más personas, mi así es. hermano. O sea, tenemos que ser unos buenos representantes, po. Claro, porque nosotros Por tenemos ejemplo, Chile, embajadores embajadores, precisamente en otros países, diplomáticos, claro. ¿Y ellos a qué van? Van a ser patria a otro país. y su conducta tiene que ser Y su intachable. conducta tiene que ser intachable porque todo un país está observando al embajador de Chile en Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente. Entonces, la forma en que él actúa es importante porque está hablando. Es representante de toda una nación. Amén. Mm. Entonces, la palabra No, de... no tenemos radio, mi hermano, solamente por este canal de TikTok. Amén. Prontamente, todavía Todavía no. no. Por fe, por fe vamos a tener pronto radio, mi Amén. hermano. No. Eh, nosotros somos embajadores, entonces somos representantes del Señor. Mm. Y eso no es cualquier cosa. O sea, llevamos la palabra de Dios. Entonces, eso tiene que hablar a nuestra vida porque tenemos que siempre glorificar al Señor. No glorificar al hombre, no glorificar a la mujer. Quizás los políticos, como decíamos, ellos son embajadores, ¿cierto? Y van a otro país, pero es algo, o sea, es un puesto obviamente de honra, pero es algo terrenal. Entonces nosotros sabemos que los hijos de Dios llevamos algo mucho más hermoso y mucho más valioso que un cargo terrenal. Entonces, no olvidar que podemos predicar también, ¿cierto? Con nuestras buenas obras, como dice la palabra. Pero el versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que toda autoridad es puesta por el Señor. Toda autoridad. A veces nosotros como hijos de Dios, bueno, hemos visto que a veces tenemos, ¿cierto? O creemos que la autoridad para nosotros solamente son nuestros pastores, nuestros líderes, ¿cierto? Espirituales, o nuestros padres quizás, pero en realidad la palabra dice que toda autoridad terrenal es puesta por el Señor para, eh, como acabamos de leer, ¿cierto? Para castigo de los malhechores, o sea, para castigo de lo que hacemos mal, o para alabanza de los que hacen el bien. Entonces, nosotros también tenemos que tener una vida ordenada, tenemos que tener una vida sujeta a la palabra de Dios y Amén. sujeta a las autoridades también terrenales. De repente pueden haber cosas muy básicas, muy sencillas, como, a ver, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, tener nuestro vehículo con los papeles al día, por ejemplo, que es algo básico.
pero un hijo de Dios siempre va a tener su vida lo más ordenada posible, ya sea su casa, su hogar, su trabajo, como decíamos, la forma en que habla, a lo mejor la forma en que se relaciona con el resto, la forma en que corrige. Entonces, en todo momento nosotros somos hijos de Dios. Y sobre todo, como decíamos recién, en los momentos complicados, porque a veces cuando hay una situación de diferencia con otra persona, ahí donde el Señor nos mira y nos dice, ¿cómo actúo yo? Claro, acá, por ejemplo, nuestro hermano Alejandro nos dice que su esposa partió a los brazos del Señor hace un mes solamente. Que Dios sea con usted, mi hermano, que la paz del Señor esté con usted y bueno, también habla esto a la vida de nuestro hermano, Amén. también porque, bueno, también en estas situaciones que son sumamente difíciles, que tener que ver partir a su compañera, cómo también voy a reaccionar Amén. ante tal situación. Eh, También, bueno, habla de nosotros también como hijos del Señor, que tenemos esa esperanza en el Señor de que, bueno, ella partió a los brazos del Señor y está esa conformidad que no la tiene eh, una persona, ¿cierto?, que no conoce al Señor. Amén. Precisamente es un momento difícil, es un momento que en realidad nadie quiere vivir, porque ninguno de nosotros quiere perder a un ser querido, pero la voluntad de Dios está por sobre la voluntad de nosotros. Entonces, bueno, de repente en el momento no entendemos las cosas, eh, pero yo sé que ese dolor, ese vacío solamente lo puede consolar el Señor. Amén. Solamente el amor de Él en realidad puede llenar nuestra vida, ¿cierto? Y de alguna u otra forma darnos ese consuelo que necesitamos. En el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, haciendo el bien. Yo meditaba en esto y decía, ¿cuánto nos cuesta a veces hacer el bien cuando es una persona que a lo mejor nos ha causado daño? Es una persona que quizás se ha levantado en contra de mi vida, de su vida, y, y la palabra del Señor dice que esa es la voluntad de Dios, que tenemos que hacer el bien. Entonces, ¿nos cuesta? Mm. Sí, ¿Qué puede decir usted, mi hermano Yera? cuesta las ganas de hacer el mal. No, Pero, cuesta, porque claro, con las personas que a nosotros nos aman, con las personas que a nosotros nos quieren, es fácil hacer el bien. Por ejemplo, para mí me es fácil hacerle el bien a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mi madre, a mis hermanos. Pero también hay gente que ha hecho el mal conmigo y ahí nos vemos muchas veces enfrentados en esta lucha entre el bien y el mal y es una lucha complicada, es mm, difícil, pues nosotros lo podemos leer hoy día y cuando llega el momento lo podemos comprender hoy día, ya lo podemos analizar, lo podemos comprender y todo, pero cuando nos vemos enfrentados en el momento, en la situación, se hace súper difícil. amén. Lo podemos hacer, sí, con un corazón en paz, con el Señor, con está el Señor ahí en medio de todo esto y el Señor ayudándonos a hacer el bien, lo podemos hacer, pero de otra manera, igual es muy difícil. Es difícil, ¿cierto? Y bueno, y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Exactamente. Claro, porque hay cosas que no siempre son justas, po, a veces son injustas. A veces nos toca vivir cosas, bueno, quizás nuestro hermano Alejandro, él quizás se está preguntando en esta hora por qué partió su amada. No Porque sé. uno se pregunta y dice, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué a mí? Y quizás a lo mejor es algo muy injusto para él. A lo mejor él lo ve así. Yo creo que a todos nos ha tocado vivir cosas injustas. Y ahí, ¿qué es lo que va a querer aflorar? Nuestros deseos terrenales, por nuestros deseos carnales. Entonces, Amén. ¿qué voy a querer yo? Quizás defenderme,
voy a querer a lo mejor alejarme, ¿cierto? O no voy a querer perdonar, o mi orgullo me va a decir, no, yo no quiero volver a ese lugar, no quiero volver a esa persona, no quiero perdonarla, no quiero verla más, pero en realidad lo que el Señor quiere es que nosotros nos neguemos como personas, que nos neguemos como hermana Vero, como el hermano Gerald, y que pueda glorificarse el Señor. Para que empiece a trabajar Él. Amén. Para que sea precisamente Él en nuestra vida. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser esos ejemplos. Dice que esa es la voluntad de Dios. Dice, pero como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. De hecho, el título de la palabra de este pasaje dice, vivid como siervos de Dios. Entonces, ¿por qué dice la libertad, cierto, de como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo? Porque a veces está la autoridad, ¿cierto? A veces está la autoridad terrenal y a veces también está la autoridad espiritual. Pero en ambas, a veces caemos en hacer todo lo contrario y en hacer daño. A veces caemos como tenemos esa autoridad y lo podemos ver también en las autoridades terrenales, o sea, a veces hay abuso del cargo, de la posición, y eso no es lo que el Señor quiere, por eso dice como pretexto, o sea, tengo la libertad y lo puedo hacer, pero que yo lo pueda hacer no significa que está bien ante los ojos del Señor. Quizás terrenalmente lo puedo hacer, pero ante los ojos del Señor no todo va a estar alineado con la voluntad de Él. Entonces dice, sino como siervos de Dios. ¿Y qué es lo que es un siervo? ¿Qué es lo que es un siervo de Dios? Es una persona que sirve, ¿cierto? Es una persona que no, que su bienestar niega todo lo que necesita él para poder servir a otro. Ese es un siervo, es una persona dispuesta, entregada, sujeta, eh, que en realidad su misión principal, su objetivo es servir a la otra persona, Amén. servir al resto. Entonces, un servidor, como dice nuestro hermano. amén. Amén. Entonces, a veces nosotros pensamos primero en Quien nosotros. sirve y no espera ser servido, dice nuestra hermana Jessie también. Amén. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Que Él vino a servir y no a ser servido. Amén. Entonces, en realidad, Él es nuestro mejor ejemplo. Él es nuestro mejor ejemplo. Así que dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. Yo destaco aquí, bueno, amar a los hermanos buenos y a los hermanos malos también, ¿cierto? Porque dice amar a los hermanos, o sea, y el temor a Dios. Yo creo que el temor a Dios es algo muy importante en nuestra vida. Porque independiente de lo que usted haga, de lo que yo haga, si está el temor a Dios, vamos a estar siempre sujetos a Él. Porque el temor a Dios no es un miedo, porque a veces la persona que no conoce al Señor cree que es un miedo. Hace un tiempo hablábamos acá que muchas veces se predica al Señor Jesucristo como un Dios castigador, ¿cierto? Un Dios que nos exige, que si yo no hago lo que Él quiere me castiga. Claro, Dios es justo y cuando hacemos algo que está fuera de su voluntad, va a haber una consecuencia, ¿cierto? En nuestra vida. Pero eso no significa que Dios sea malo, significa que nosotros tomamos una mala decisión. Entonces, criados, dice acá la palabra del Señor, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos amos hay por ahí difíciles de soportar? Partiendo por nosotros mismos, porque a veces nosotros somos esos amos difíciles de soportar, esa madre difícil de soportar, ese padre quizás difícil de soportar, ese hermano difícil de soportar, ese hijo difícil de soportar. Amén. Porque todos mis hermanos, todos de alguna u otra forma somos imperfectos. Entonces, somos ese amo difícil de soportar, ¿cierto? Dice, sino también
perdón, bueno y afable, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Yo sé que en esta hora eh, deben haber muchos hermanos, ¿cierto?, que han sufrido eh, a causa del Señor molestias injustamente. Yo sé que el caminar del cristiano es así. A veces nos toca sufrir cosas que son injustas, pero si es por la causa del Señor, mi hermano. O sea, qué más hermoso eh, sufrir a causa de Él. Bueno, su palabra dice que vamos a ser vituperiados a causa de Él. Amén. El caminar no es sencillo, no es de ninguna manera va a ser fácil. Dios no nos prometió un camino fácil en realidad. Amén. Es un camino complicado, un camino difícil, pero bueno, yo la verdad es que si tuviera que volver a repetir todas las situaciones que he vivido, lo poco de nada que he vivido, yo creo que de todas maneras Amén. vale la pena negarse a sí mismo uno y dejar que el Señor actúe en nosotros. Pero es complicado, es algo difícil de entender, sobre todo cuando estás viviendo los procesos. Amén. Pero debemos sentirnos bendecidos cuando estamos pasando un proceso donde nos toca sufrir por hacer la voluntad de Dios. Quizá no todos van a entender en ese momento. Quizá vamos a sufrir por ser incomprendidos, porque por hacer la voluntad de Dios muchas veces somos, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Nos toca hacer el trabajo difícil, porque a veces la voluntad de Dios no está alineada a lo que el resto piensa. Muchas veces el Señor nos entrega cosas y hasta a veces ni siquiera uno entiende por qué en el momento, porque el Señor a veces nos manda a hacer cosas y no entendemos por qué, y el resto tampoco entiende lo que nosotros estamos haciendo. Pero llega el momento en que el Señor aclara todo, que ahí uno dice, ya, ahora entiendo. Entonces era necesario pasar por eso, era necesario botar esas lágrimas, era necesario de repente, bueno, pasar ese proceso de soledad, porque cuando somos procesados, quedamos solos muchas veces, o sea, o creemos que estamos solos porque estamos con el Señor, pero a veces nos sentimos solos, nos sentimos incomprendidos. Pero lo más importante es estar bajo la voluntad del Señor. Eso es lo importante. Amén. Dice, y en el 20 aquí hay una pregunta y dice, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Claro, porque si yo hago algo malo, si yo me equivoco, obviamente voy a tener un castigo Voy a esperar ese castigo. y me merezco ese castigo. Me lo merezco. Porque claro, y yo soporto, pero soporto porque estoy clara que yo me equivoqué y que lo es así. Pero dice que si yo sufro, en el fondo, sin merecerlo, y aún así yo soporto, eso es agradable ante los ojos del Señor. Eso es agradable porque ahí estoy siendo un verdadero siervo de Dios. Cuando yo acepto ese sufrimiento, acepto esa consecuencia quizás que hay en mi vida, pero es por la voluntad de Dios y el Señor se alegra, hermano. Se alegra cuando yo soy obediente, cuando escucho la voz del Señor, independiente de lo que me pueda decir el resto. Como le digo, a veces somos incomprendidos porque quizás el resto ve con ojos terrenales como vemos nosotros también. Pero cuando la voluntad de Dios está por sobre eso y cuando aprendemos a escuchar su voz, mi hermano, es algo que quizás sí nos va a tocar sufrir un tiempo, pero va a llegar el momento en que va a salir la luz
en nuestra vida. Acá dice mi hermana Roberto, dice, en el proceso se ve nuestra fe. Amén. Es complicado porque, bueno, nosotros no vemos el futuro. Y estar en medio de esas situaciones se torna un poco difícil porque muchas veces no entendemos para dónde va esto. Amén. El Señor sí sabe cuál es el destino y final de todo esto, y que siempre, bueno, va a ser de bendición para nuestras vidas. Pero para nosotros, al no comprender, muchas veces se nos hace igual un poco difícil, y actuar, como dice nuestro hermano Roberto, aquí en el proceso se ve nuestra fe. Sí, pues el Señor nos va probando día a día a ver si somos obedientes también a su voluntad. Así que bueno, de todas maneras, bueno, lo aconsejable es ser obediente y seguir la voluntad del Señor, aunque Amén. no nos guste dentro del proceso, ¿cierto? Pero bueno, al final de todo esto vamos a ser bendecidos. Yo creo que lo importante acá es seguir confiando en el Señor. No vea, mi hermano, o no deje su esperanza en lo que vemos nosotros, porque nuestros ojos son limitados. José, por ejemplo, nos acordábamos de José, él pasó cuántos años de un proceso difícil. Si él se hubiese quedado en lo primero que él vio, que era ser un esclavo, que sus hermanos lo tiraron a esta cisterna, ¿cierto? Después lo vendieron, después fue esclavo. Si él se hubiese quedado con eso, estuvo preso, ¿cierto? No se hubiese cumplido la voluntad de Dios, pero él siguió confiando. Él siguió confiando, o sea, independiente de lo que veía una y otro panorama, años, y él siguió confiando, mi hermano. Entonces, yo creo que eso es lo que el Señor nos pide. Bueno, y seguir lo que confiando. A mí, en José, bueno, él es mi personaje bíblico favorito, fuera de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Mi personaje bíblico favorito es José. Y lo que yo siempre he destacado a José de todo lo que tuvo que acontecer, de lo que tuvo que pasar, que fueron situaciones muy dolorosas, muy difíciles, que en realidad yo no las imagino, pero él no renegó, nunca se quejó, nunca, si leemos la escritura, ¿cierto? No hay ni una sola vez donde él haya renegado en contra de nuestro Señor por todo lo que él estaba sufriendo y viviendo. Y eso también, bueno, el Señor también estaba ahí en su corazón, ¿cierto? Y así también Dios lo exalta y lo lleva hasta lo más alto que podía ser llevada una persona en ese entonces. Amén. Dios lo bendice de una manera maravillosa, Dios lo bendice de una manera que es realmente increíble su obediencia. Termina con esta hambruna que venía sobre la faz de la tierra, y con ello también, bueno, estaba el propósito del pueblo de Israel también. Amén. Del pueblo hebreo también, de poder conservar la vida, porque si no hubiera sido por José, hubieran perecido en el desierto. Amén. Lo que pasa es que en realidad, bueno, Dios tiene un propósito mayor en nuestra vida. Y cuando nosotros resistimos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no le damos lugar a su voluntad. Entonces, es necesario, a veces, hace un tiempo escuchaba una predicación donde el predicador decía que entre más sufrimiento, entre más difícil, entre más grande veo la prueba, entre más sufro, más cerca está mi bendición. Y en realidad, efectivamente, así a veces, bueno, si nosotros viéramos, ¿cierto?, cuán lejos, a cuánta distancia estamos de esta bendición, quizás ahí eso aumentaría nuestra fe. Pero en realidad lo que el Señor quiere es que nosotros creamos sin ver. O sea, eso es entender que el proceso, que el sufrimiento que estamos viviendo, ya sea porque nos equivocamos o ya sea porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque usted podrá decir, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy sufriendo? Pero es porque
el Señor tiene un propósito mayor en su vida y el Señor tiene que guiarlo hacia ese propósito. Pero tenemos que dejarnos ser guiados. Tenemos que confiar y decir, Señor, usted tiene el control de este proceso. Usted tiene el control de esta prueba. Yo no me tengo que enojar, no tengo que endurecer mi corazón hacia el Señor, no me tengo que decepcionar. Al contrario, tengo que creer, en este momento donde más tengo que creer lo que el Señor ha prometido en mi vida. Ahora es cuando tengo que demostrar realmente que todo lo que el Señor nos ha enseñado, lo que hemos almacenado en nuestro corazón, tenemos que ponerlo en práctica. Como decía la palabra, no todas las cosas se predican desde un púlpito, no todo lo que yo diga, ¿cierto? Bueno, también es predicación, pero principalmente es lo que yo demuestro ser. Porque yo con la boca puedo decir muchas cosas, pero lo que yo necesito es tener un buen testimonio. Los actos. Claro, los actos, los hechos. Juan, la hermana Vero, ¿qué tan cristiana es en una circunstancia difícil? En una circunstancia donde hay quizá diferencia entre una persona y otra. ¿Qué tan hija de Dios soy en ese momento? En la misma iglesia. En la misma iglesia también, claro, en el trabajo, en la familia. Porque a veces es la propia familia la que no nos cree. El otro día un profesor nos decía, nos preguntaba qué clase de predicador no queríamos ser. Y él dijo, yo voy a empezar, dijo, y a mí no me gustaría ser, dijo, un predicador de que mi esposa no me crea, ¿cierto? Claro. Y en realidad es verdad, po. Si mis hijos no me creen, si mis padres no me creen, si mis hermanos, mi esposo no me creen, entonces en realidad es porque mi testimonio está con debilidad, po. Hay una flaqueza ahí espiritual. Muchas veces pasa la siguiente situación, que nos convertimos al Señor, y a veces está esto de que mi familia no me sigue, mis padres, mis hermanos, etcétera. Y muchas veces tenemos cargo en la iglesia, a veces incluso podemos ser hasta pastores en la iglesia, y parte de mi familia a lo mejor no se congrega, y decimos nosotros que pensamos y decimos que ellos eh, están en contra mío, eh, que a veces los que nos hacen las cosas son parte de nuestra familia, pero también nosotros tenemos que hacer Un autoanálisis. un autoanálisis, Un una autoanálisis. autoevaluación, que algo también estaré haciendo yo mal en estas circunstancias. Amén. Entonces, no es solamente quejarme en contra de mi familia, que no sigue mis pasos, que no me cree, sino que también yo tengo que analizarme que algo estoy haciendo mal, que por qué ellos no me creen. Muchas veces nosotros, claro, venimos del mundo y hay una transformación, pero a veces la transformación la creo yo nomás, pero visiblemente muchas veces esas transformaciones no se ven reflejadas en nuestras vidas. Entonces, así que a lo mejor, claro, yo me puede creer alguien que está en la iglesia, que no me conoce, ¿cierto? Pero en el día a día, cómo me comporto, es diferente a cómo Amén. soy hermano, un predicador desde el púlpito solamente, pero llevando mi vida de una manera que no es agradable delante de los ojos de Dios por fuera. Entonces, Amén. tenemos que hacernos este análisis, mi hermano, y bueno, ver todo lo que estamos haciendo mal. Amén. Qué importante, ¿cierto?, de que nuestra familia nos crea. Yo creo que eso a todos nos pasa. No, yo creo que todos de alguna manera, a veces, partiendo por la familia, porque también pueden ser los colegas de trabajo, los vecinos, quizás, ¿cierto? El ambiente donde nosotros nos desarrollamos. Pero es importante hacer ese análisis. Es importante porque, como dice el hermano Gerard, claro, yo me puedo vestir de cristiana,
puedo predicar desde un púlpito, pero en realidad tenemos que entender que nosotros no vamos a impresionar al Señor con todo lo que hagamos. em, Quizás, como le digo, a los hermanos sí, pero al Señor, ¿qué le va a impresionar? Lo que dice acá la palabra, ¿cierto? No. De sufrir y de soportar cuando yo hago lo bueno, cuando yo hago lo correcto, cuando yo hago la voluntad de Dios, pero soy castigada quizás por eso, soy incomprendida por eso, y yo sufro. Y eso es lo que le agrada al Señor. O sea, al Señor lo que le agrada es mi intimidad, lo que quizás en la iglesia no ven. Quizás lo que hago yo en mi, no sé, en mi habitación cuando oro a Dios, qué tan entregada, qué tan humillada estoy al Señor. Como les decía, no sé, de repente pasan cosas, bueno, el triste caso este del bebé, ¿cierto? Que cayó del piso 11, que falleció. O sea, yo realmente, para mí eso fue una situación muy complicada porque la bebé de mi hija pequeña y, y yo me ponía en el lugar de esa mamá, me ponía en el lugar de esa mamá y me imagino cómo será su sentir en este momento. Pero ¿saben? Creo que se lo mencioné al hermano Yera y le dije, hermano Yera, le dije yo, ¿qué pasa con el varón, con el papá? Y al principio me molesté, o sea, no puedo mentir ante Como el todo Señor, me Chile, en realidad. molesté, fue algo, fue inevitable, pero en realidad ese varón, eh, quizás él también puede ser un hijo de Dios, quizás Dios está trabajando en su vida, quizás Dios permitió esto por algo, porque a veces somos tan duros de corazón que el Señor tiene que remover algo fuerte para poder hablar a nuestra vida. Entonces, en esos momentos difíciles, en esos momentos es cuando uno dice, eh, ¿cómo voy a representar al Señor? Soy un embajador del Señor, como dice la palabra. Entonces, ¿qué tan bien estoy dejando al Señor? ¿Es algo injusto? Es algo injusto. Es algo injusto porque yo no quiero perder a mi bebé, menos en esas circunstancias. Pero la justicia es de Dios. La justicia es del Señor. Aquí en la palabra dice, pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué fuerte, ¿cierto? Qué fuerte y poderosa verdad, ¿cierto? De que el Señor, a pesar de todo lo que Él vivió, que fue totalmente injusto, porque nosotros decimos a veces, vivo una injusticia, pero aún así No, nosotros somos no hay, pecadores. tenemos así una injusticia. Tenemos, claro, tenemos una tremenda historia de errores. Entonces, nosotros sí tenemos que pagar, pero sin embargo, Él no, y Él pagó nuestros pecados, Él pagó nuestros errores. Entonces, Cargó todo. cargó todo, precisamente. Y Él nunca maldijo, como dice la palabra, por el contrario. Dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuiste sanado. O sea, Él murió por nuestros errores para que nosotros vivamos en justicia, para que nosotros seamos justos sin serlo, porque por Él somos justos, por fe somos justos, pero realmente no lo somos. Entonces, y lo más hermoso que dice que por cuya herida fuiste sanados, o sea, por la Por su eh, llaga. por sus llagas, precisamente. O sea, por esas heridas tenemos la sanidad nosotros ahora. O sea, sí, sufrimos, lloramos, ¿cierto? Pero hay esperanza. Y esa herida que a veces Dios permite, esa herida también va a sanar. En algún momento esa herida va a sanar y vamos a comprender que todas las cosas tienen un propósito, como dice la palabra, que
los que aman a Dios, todas Todas las las cosas cosas le le ayudan vienen a a bien. bien. Bueno, yo amo al Señor y por eso entiendo que lo que me toca vivir, ¿cierto? Es voluntad de Él, es voluntad del Señor, es con un propósito. Amén. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo creo que el mensaje principal de hoy es, ¿cierto? Eh, Vivir como siervos. ¿Para qué? Para ser esos buenos embajadores. Porque nosotros somos extranjeros en esta tierra, nosotros esto es algo pasajero, es Amén. algo que nosotros no somos de acá, quizás como decíamos al principio, nos hemos adaptado, hablamos como se habla en el mundo, ¿cierto? Hacemos muchas veces las cosas del mundo porque estamos acá, pero yo creo que lo más importante es entender que si somos hijos de Dios, nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, no olvidarnos de eso cuando tengamos que vivir alguna situación, no olvidarnos que no podemos dejar mal al Señor, No. pero no tan solo de boca, sino que tiene que ser con hechos concretos. Y nosotros vamos a ser los más bendecidos en realidad. Amén. Si hay alguien que va a ser bendecido, vamos a ser nosotros. Dios eh, reflejándose en nosotros, en realidad, y nosotros vamos a ser los más bendecidos. Mi matrimonio va a ser el más bendecido. La relación que tengo de padre-hijo va a ser la más bendecida. Mm. Hijo-madre, hijo-padre, etcétera. Amén. Nosotros vamos a ser esas personas bendecidas. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que se están conectando. Mi hermana dice, entré a TikTok y me encuentro con ustedes y no saben cómo Dios habló a mi vida. Amén. Que Dios le bendiga a mi hermana Leito. Amén. Muchas bendiciones también para cada uno de ustedes que se están conectando. Bueno, el título de hoy es Viviendo como peregrinos. Así que Dios sea hablando a nuestros corazones, que podamos entender también Amén. Yo sé que en lo que nuestra Dios quiere. vida a veces vivimos mucha injusticia. Yo sé que en el mundo vamos a vivir injusticia. No, nos va a tocar vivir, ¿cierto? A muchos nos ha tocado O estamos viviendo. o estamos precisamente pasando por ese proceso de injusticia. Em, pero yo creo que lo importante es la actitud. La actitud porque si entendemos que somos hijos de Dios, que esta no es nuestra ciudadanía, confiamos en el Señor, confiamos que Él tiene un plan. Yo creo que lo había comentado antes, que cuando hay situaciones complicadas, porque hemos vivido cosas fuertes como matrimonio con mi hermano Gerald, eh, hay veces que en el momento yo no he entendido lo que pasa, pero yo cierro los ojos y yo digo, Señor, yo sé que tú tienes un plan. Yo sé que es su mano, Señor, que está haciendo esto, está permitiendo esto. Y la verdad que siempre hemos sido muy bendecidos. Detrás de cada proceso hemos aprendido algo, hemos crecido, hemos amado más al Señor. Y eso no significa que el Señor esté contento con la injusticia o que Él la vale. No, no es así. Sino que eh, lo que Él honra es la fidelidad a Dios. O sea, eh, cuán eh, hijo de Dios voy a ser yo, cuánto voy a dejar bien al Señor, ¿cierto? En esa situación. Quizá, y eso es lo que sorprende al resto. Eso es lo que sorprende porque cuando uno es la víctima, ¿cierto? El resto espera que uno actúe como lo haría cualquiera. Yo siempre me recuerdo de un caso, no sé si mi hermano Roberto está conectado porque esto pasó en Talca, que a mí me marcó. El hermano Gerald también debe acordarse cuando fue el atropello del niño en la calle 11 Oriente de Talca, una mañana de lluvia, invierno, y frente a un colegio iba pasando una abuelita con su nieto de 7, 8 años, no recuerdo. Bueno, pasó un vehículo con una persona en estado de ebriedad y él los atropelló a ambos.
Eh, Después que pasó solamente vieron a la abuelita, el niño se perdió, nadie sabía dónde estaba. Bueno, y apareció como 10 cuadras del lugar. Bueno, el niño había fallecido, había quedado enganchado debajo del vehículo en una de sus ruedas. Y bueno, a nosotros nos tocó, ¿cierto?, llegar a ese lugar donde ya se encontró el vehículo. Y la verdad que llegó la mamá del niño. La mamá del niño llegó al lugar. Y saben que fue algo tan impresionante porque a mí me marcó mucho. Yo en ese tiempo ya participábamos de la iglesia, ya habíamos llegado a los caminos del Señor, pero yo estaba en el proceso de crecimiento y saben de que, bueno, obviamente la persona pasó detenida. eh, Después yo seguí el caso con bueno, los periódicos de ese tiempo. Fue un Sí, caso bien, fue un caso en tal bien caso bien nombrado. complicado. Yo creo que muchas personas se acuerdan. ¿Y qué pasó? Que la señora en esa oportunidad estaba con una paz. O sea, algo impresionante. Y de hecho, cuando ella llegó al tribunal, Sí, me acuerdo. obviamente la fiscalía quería, o sea, de hecho hizo la persecución penal, pero la señora se negó a hacer la denuncia. O sea, yo sé que la fiscalía lo hizo por oficio, pero ellos como familia se negaron a hacer la denuncia, a hacer la persecución penal sobre la persona que iba conduciendo ese vehículo. Y para mí fue algo impresionante porque yo en ese momento no podía entender. O sea, yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, si uno como mamá es algo, yo creo, desgarrador, una situación así. Y bueno, después, bueno, ella dijo que era hija de Dios, que ellos eran creyentes. Y en realidad eso es algo yo creo que solamente se logra con el Señor. O sea, no hay otra forma terrenal de que nosotros podamos actuar de esa forma. Pero sin embargo, quizás todos podríamos decir, lo que ella vivió fue algo totalmente injusto para su vida porque era su hijo. Pero sin embargo, ella actuó, quizás entendió que era la voluntad de Dios y reaccionó de esa forma que a mí me marcó muchísimo en esa oportunidad. Entonces, ¿eso qué nos habla? Que nosotros debemos hacer siempre el bien, porque eso es lo que el Señor quiere. Aunque nos toque sufrir, aunque nos toque quizás ser incomprendidos, pero mientras estemos bajo la voluntad de Dios, el Señor se va a agradar, como decía la palabra, porque este no es nuestra ciudadanía. Amén. Nosotros no somos de acá. Nuestra ciudadanía está arriba con nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue a preparar morada, como amén. dice la palabra. Y grandes van a ser esos galardones allá en el cielo. Amén, amén. Así es. Dios actúa de diferentes circunstancias, de diferentes maneras. Bueno, el otro día me pasó algo bien. A mí me pasó una cosa bien. Yo viví una injusticia también ahí bien complicada Complicada. y estuve furioso en realidad. Mm. Estuve furioso con lo que pasó y más de lo normal. Pero le entregué todo al Señor. Le entregué todo al Señor, toda esa ira, toda esa angustia que tenía, todas esas cosas que tenía, se la entregué al Señor. Y sabe usted que después me voy a acostar y Dios me entrega en un sueño todo lo que iba a acontecer si yo actuaba. Oh, Dios mío. Amén. Y pero un sueño tan real, un sueño tan Claro. claro, tan y, y bueno, y yo le agradecí al Señor después por mostrarme todas estas cosas. Yo sé que ese sueño viene de Él y eso logró darme paz a mi corazón, logró que yo volviera a estar en paz y en tranquilidad. Claro, lo que pasa, mi hermano Gerald, es que el Señor no tan solo nos salvó, no tan solo vino a la cruz para darnos salvación, eh, sino que también Él nos cuida en este proceso. Él nos cuida y Él se preocupa de cada uno de sus hijos. Entonces, hay que sentirse bendecido, mi hermano.
hay que sentirse bendecido porque esas lágrimas se van a transformar en alegría. Mi hermano Gerald tiene que sentirse bendecido porque Sí, Dios tuvo misericordia, ¿cierto? Y le mostró a través de un sueño lo que venía y eso es porque Él está preocupado de sus hijos. Y como hablábamos un día, ¿cierto? En uno de nuestros lives, que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, está en cada uno de nosotros. Así que como le habla a usted, me puede hablar a mí sí. y le puede hablar a cada uno de nosotros al corazón. Yo ese día con la ira iba a actuar. Y yo pensando de que de esa manera iba a ser lo correcto. Que a los ojos de cualquier persona que yo le cuente, que lo que yo iba a hacer era lo correcto. Sino que Claro, defenderme, porque era lo justo quizás era lo terrenalmente. justo y defendiéndome. Pero bueno, no era así. No era Amén, así. Las consecuencias iban a ser peor. amén, Y bueno, agradezco al Señor por tenerme en cuenta en realidad. Y es maravilloso. Es maravilloso bueno, que Dios nos hable. Dios nos puede hablar de cualquier manera, en cualquier circunstancia, en cualquier manera. Quizá Dios nos está hablando ahora, a través de esta palabra. Usted que está pasando por una situación difícil, a lo mejor entró a la plataforma y bueno, quizás Dios le está hablando ahora a usted en este momento. No lo sé, pero confiar en que los planes del Señor son perfectos y Dios usa hasta las piedras, inclusive para poder hablarnos. Y eso está en la Biblia, está en su palabra, así que eh, podamos meditar lo que Dios quiere traer, lo que Dios nos está hablando en este momento y estar confiando en Él, amén, depositar todo en Él. amén. Eso es lo que el Señor quiere, que las batallas no son de nosotros, la batalla es de Él. La batalla es de Jehová. La Amén. batalla es de Jehová. Yo puedo Así tener es. listo mi caballo, puedo tener listo todas mis cosas, como dice la palabra, pero la batalla es de Jehová. La batalla es Amén, de Jehová. Me puedo preparar, pero no es así. Eso no me asegura a mí una victoria. No me amén. asegura una victoria. Está en su palabra, eh, sino que la victoria la tenemos con Él. Así es. Muchas veces el otro día yo decía, el único soldado que cuando levantamos nuestros brazos es señal de rendición, ¿cierto? Amén. Terrenalmente. Sí. Terrenalmente, yo, un soldado en una guerra, levanto mis brazos, señal de rendición. Mm, Pero para un soldado de Cristo, al contrario, cuando nosotros ganamos de esa manera la batalla al Señor, ¿y de qué manera ganamos la batalla al Señor? Diciéndole al Señor, hey, me rindo. me rindo. Toma tú ahora el, Mm, el control de esta batalla, de la situación que estoy viviendo, y téngalo por seguro que vamos a ganador en esa circunstancia. amén. Vamos a Así es. ganador. Dios tomando nuestras batallas, mi hermano, en señal de rendición, levantando nuestras manos. Así que Dios levante las manos de todos los que están el día de hoy en esa circunstancia. Amén. Levante sus manos. Amén. No es Ríndase al su Señor. batalla. No es su No batalla. es contra usted. Hay una alabanza que dice, No es no soy contra muy mí que buena. el enemigo Claro, no está es peleando. contra ti que el El enemigo enemigo está peleando. amén. No es contra ti que Satanás te está Es atacando. contra el Es rey contra el rey poderoso, poderoso, invencible, invencible, el león de la el tribu de león de la tribu tribu de de Judá. Amén. Judá. Ay, ya, sí, casi no soy buena para cantar, pero la cantaría Después dice completa. que tú vencerás, porque contigo va el gigante. Amén, así es, mi hermano. Tú La batalla no vencerás. es contra nosotros, Mm. pero Dios, ¿por qué permite las cosas? Porque somos nosotros los que tenemos que cambiar. Si las situaciones las vamos a seguir viviendo, lo que esté preparado para nosotros, mi hermano, lo vamos a vivir sí o sí. Aceptemos al Señor o no lo aceptemos, ¿cierto? Lo vamos a vivir igual. Bueno, y Porque, nosotros, al vivir todas estas situaciones, también eso tiene que hablarnos para nosotros. En qué sentido? En no volver a replicar todas las cosas, todas las amén, injusticias, a lo mejor que han hecho con nosotros. Nosotros también no tenemos que volver a aprender. aprender también a no hacer de esa manera. Amén. También eso también es importante. Tomarlo para nuestra vida. Claro.
tomarlo de bendición para nuestra vida. Eh, no decir por qué estoy viviendo esto, sino que estoy viviendo esto para yo no hacerlo o no volver a hacerlo, ¿cierto? Porque tiene que haber una enseñanza. Todas las cosas que vivimos dejan una enseñanza en nuestra vida. Entonces, que el Señor nos ayude a ser esos embajadores de Cristo que siempre glorifican el nombre del Señor en toda situación. Amén. Nuestra hermana Carolina ahí también está conectada. Que Dios bendiga a su familia, mi hermana Carolina. Amén. Queremos ir a hacer un culto ahí a la casa de nuestra hermana Carolina. Amén. Vamos a esperar que ponga amén. Amén. Y yo sé que en su corazón dice amén. Así que Dios bendiga el hogar de nuestra hermana Carolina. ¿Algún comentario, mi hermano Gerard? No, lo que ya mencionaba yo, que bueno, en realidad nosotros no nos ponemos de acuerdo para hacer el live. Bueno, Dios también hablando a mi vida, también escuchando ahora. Coméntenos, mi hermano, La Javi si... dice amén. Amén. Ya, vamos a ir a la casa de nuestra hermana Carolina. amén. No, Dios hablando, ¿cierto?, a mi vida y bueno, trayendo a la memoria todas estas cosas también, pues, todas estas cosas y que mi hermano Julio también, saludos a Chillán, bendiciones, trayendo saludos de Iquique, amén, bendiciones Dios les Iquique, bendiga. hermano. No, Dios trayendo a la memoria todas estas cosas y evidencias que uno ha pasado también, y como Dios, y confirmando la palabra en realidad, pues, confirmando la palabra porque es cierto, todo lo que se expone acá también es cierto, en realidad nosotros somos los más bendecidos después de todas estas circunstancias, de todo esto y, y Dios es perfecto, Él no se equivoca. ¿Qué más puede ser? Bendiciones a Nilagüe, mi hermana también. Nilagüe. Hermano Leito. Sí, precisamente. Él no se equivoca. Si en las manos de él vamos a ganadores. Como dice el hermano Yera. Esto es como jugar en un equipo y tenemos ya al equipo ganador porque nuestro capitán es Cristo. Entonces tenemos que confiar en que todo lo que estemos viviendo está bajo la voluntad del Señor y vamos a salir victoriosos. Amén. Independiente lo que veamos, lo que podamos sentir, ¿cierto? Porque ya entendíamos que el sufrimiento tiene que ser así, pero más se goza el Señor, ¿cierto? Cuando sufrimos por algo injusto Por su que por causa. algo justo. Amén. Porque si, como dice la palabra, si es algo, dice, si el pecado soy abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Eso es aprobado, eso es agradable para Dios. Es decir, mi hija, ¿cierto? Mi hija no merecía esto, pero ahí está, soportándolo por amor a Cristo, por amor a mí. Entonces, Amén. qué hermoso cuando llegamos a ese nivel espiritual, mi hermano, porque al fin y al cabo esto es un tema de madurez espiritual, donde vamos creciendo, hacia medida que vamos pasando procesos, vamos creciendo en el Señor. Amén. Dice aquí su palabra, dice, todos los días del afligido son difíciles. Todos los días del afligido son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Gloria a Dios. Dios quiere transformar su corazón. Ese corazón afligido, ese corazón que guarda rencor, ese corazón que guarda resentimiento, que guarda orgullo. Quiere transformar ese corazón, amargura y diferentes tipos de circunstancias. Dios quiere transformar los corazones a un corazón contento, a un corazón que dice que tiene un banquete continuo. Qué importante eso, cuando Dios transforma los corazones, porque de ahí mana todo, de nuestro corazón. Amén. De nuestro corazón mana todo. Entonces, qué importante es que Dios transforme nuestros corazones, primeramente nuestro corazón. Y bueno, alentar a todos los hermanos que están ahí también. Yo sé que a lo mejor muchos no están comentando, pero están pasando por situaciones de injusticia, situaciones
que han sido difíciles y que Dios sea levantando los brazos Amén. de Sí, ellos. no están solos, Y no están solos. no están solos, porque el Señor está con usted, mi hermano. Y Dice su palabra, dice aquí, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te he dejado hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué gloria a bonito. Dios. Génesis Mm, 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres. Amén. Amén. Qué hermosa promesa, Amén. promesa del Señor. Eso A tenemos la que hacer, tomarnos fidelidad de de las nuestro promesas Señor. del Señor y confiar que el Señor lo va a cumplir. Pedir la oración, dice, por un matrimonio cristiano que perdió a su bebé de 1 año hace unos días atrás. Qué terrible. Envíenos los nombres del matrimonio quizás, o del bebé, para estar orando por su familia. Sí, el otro día Y acá también estuvimos orando por un bebé también, no sé si será el mismo que se atragantó, puede que sea el mismo, con una semilla de maravilla, no sé si será el sí, mismo, no, nos afectó mucho esa situación también. amén. Una pequeña, tenía menos de 1 año creo que tenía y bueno, estuvimos orando, pero bueno, la voluntad del Señor. Sí, me dice que sí. Mm, Sí, sí, estuvimos mucho pidiéndole al Señor, nos unimos en oración también por ese bebé y amén. ellos mismos, era un hombrecito, amén, sí. Eh, bueno, nosotros no, Eran de los Álamos, ¿no? Dice así. sí, exactamente, sí, sí, estuvimos. Que el Señor fortalezca a la familia, Mm, porque es un momento complicado, un momento difícil. Eh, y la verdad que un día comentábamos que por mucho que conozcamos la palabra de Dios, por mucho que creamos estar firmes, no, cuando nos toca vivir un proceso así, o sea, todos nos quebrantamos. Todos tenemos miedo, todos de alguna u otra manera, a veces hasta dejamos de creer. Y quizás desde afuera alguien puede decir, no, pero crea en el Señor, levante los brazos. Pero en no está realidad, viviendo lo mismo la persona que nos dice. amén, precisamente, está desde otra vereda. Así que el Señor fortalezca este matrimonio y bueno, si ellos son cristianos, yo sé que Dios les va a dar el consuelo. Dios va a sanar esa herida. Pero hay que orar, po. Hay que orar por ellos porque necesitan oración. Necesitan que el Señor cumpla el propósito en ellos. Bueno, debe ser grande el propósito porque es un tremendo sufrimiento lo que les tocó vivir. Amén. Amén. Que Dios bendiga también nuestros hijos, que Dios bendiga los hogares de nuestros hermanos que se han conectado. Eh, no sé si estamos... ¿Estaríamos listos? Amén. Estaríamos listos ya, así que Dios bendiga a cada uno de ustedes, Así mi es. hermano, que el Señor sea en esta semana que viene, que Dios bendiga sus mesas, que no falte el alimento, que no falte el trabajo. La salud, que es importantísimo. Salud y bendiciones, mi hermano Rogire, Rogire. Que Dios le bendiga mucho, mi hermano. Bendiciones también para usted. Bendiciones mil. Dios Amén. le bendiga, mi hermano. Es un agrado para nosotros conectarnos los días viernes. No lo hacemos todos los viernes, lo hacemos cuando podemos en realidad, pero es un anhelo de nosotros conectarnos. Yo sé que hay muchos hermanos que no nos conocemos físicamente, pero sí ya llevamos un tiempo conectado a través de esta plataforma y qué más lindo que hablar de las cosas del Señor. Qué más hermoso que aprender, porque nosotros también estamos aprendiendo. Pero es maravilloso hablar de las cosas del Señor, contar Amén. experiencias, ¿cierto? Cosas que hemos vivido, de repente nos cuentan igual cosas situaciones, testimonio. Entonces, bendecir la vida de cada alma que se ha conectado en este día y que el Señor permita que podamos seguir, ¿cierto? Haciéndolo para honra y gloria del Señor. Amén. Aquí dice, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Romanos 12:2. Que podamos estar entregando todo en las manos de Dios, en oración, en
ruego en clamor, mi hermano, para que Dios sea con nosotros, que Dios pueda transformar muchas veces estas situaciones malas y Él tiene el poder, nada Amén. más que Él tiene el poder. Dice que Nuestra hermana Isa dice, muy bien, mis judiciales, Dios les bendiga a ambos. Que el Señor les bendiga. amén, ¿Podrían orientarnos judiciales. de cómo hacer un live y los equipos que usan para extender el reino? Gloria a Dios. A los jóvenes Amén. Así usan motivamos a los sí, de jóvenes que todas se maneras. atrevan a contar su experiencia. Sí, qué hermoso. Bueno, nos pueden hablar por interno. Sí, no hay ningún problema. Síganos también en nuestra página, compartan nuestra página. Pero sí, háblenos por interno y ahí nosotros podemos orientarlos de cómo Hay hacerlo. diferentes formas, diferentes maneras. No sabemos mucho en realidad. No, nosotros por misericordia de Dios Sí, estamos acá. pero bueno. Pero hemos tratado de ir avanzando ya desde un tiempo y es hermoso, mi hermano, es bonito entregar la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Jessie, no sé si estará conectada todavía, pero Amén. ella fue una tremenda ayuda para nosotros también, ¿cierto? Para Sí. avanzar en esto de los live. No nos atrevíamos. Y ella se lanzó Nos primero. motivó, sí, precisamente fue Y yo tremenda dije, ya se lanzó ella, ahora vámonos. apoyo para nosotros también. Así que Dios le bendiga a nuestro hermano Claudio y ojalá, mis hermanos, que todos se animen a hacerlo. Podríamos formar un equipo y que nos tocara un día distinto. Sí, en todo caso. Nosotros por lo laboral en realidad nos complica un poco en la semana, por eso lo hacemos los viernes. Pero quizás podríamos formar una familia virtual y turnarnos y en realidad sería hermoso porque todos los días podríamos recibir palabra y conectarnos juntos. Amén. Así motivamos a los jóvenes, dice. Claro, que el Señor Sí. bendiga a los jóvenes. Hay tremendo potencial en los jóvenes, mi hermano, pero ahí hay que, con la ayuda del Señor, apoyarlo y guiarles. Porque ellos a veces tienen mucha energía, mucha fuerza, pero necesitan que alguien un poco más maduro los vaya guiando. Amén. Bueno, estaríamos despidiendo Amén. ya de este live. Le vamos a pedir a nuestra hermana Vero. Amén. Otra bendición también, ella trajo la palabra. Le vamos a pedir la bendición de que pueda estar orando. Y su palabra dice: venid a mí todos